Viajeros del teclado, en el video de hoy vamos a conocer una de las joyas escondidas del sur de Francia, un pueblo con unas playas hermosas, uno de los más lindos de toda Francia, con un castillo real, con una capilla, con un Cristo que te puede costar la vida sacarte una foto con él, con muy buenos vinos y muchas sorpresas más. Así que acompáñame a conocer Collioure. Viajeros del teclado, esta ciudad es una de las joyitas escondidas de la Riviera Francesa y que se encuentra solamente a 2 horas y media en auto desde Barcelona, España. Así que nos vinimos a conocer los secretos de la ciudad de Collioure. Acompáñame en este viaje. Tu visita acá en la ciudad de Collioure debe arrancar en el paseo marítimo, ¿no? Te encuentras toda la costa, una bellísima playa, realmente bastante pequeña, pero que vale totalmente la pena, ya que por un lado tienes el Castillo Real de Collioure y por el otro lado tienes todo el paseo marítimo y lo que termina en la iglesia de Los Ángeles. Así que la verdad, súper lindo inicio para tener toda esta experiencia y esta visita bastante rápida. Así que vamos a ir conociendo un poco y caminando un poco esta ciudad, que es bastante caminable. Una de las cosas que me llama bastante la atención es la cantidad de gente que hay bañándose. Si bien el agua no es completamente caliente como sería en el Caribe, la verdad es que no se pierde el aprecio a la playa, ¿no? Y a lo que es divertirse en el lugar. Es una de esas maravillas, y sobre todo cuando tienes un sitio tan bonito como este, una ciudad tan pintoresca, vale totalmente conocer estos sitios y apreciar también esas pequeñas cosas. Si no te gusta la playa o no te gusta el bañarte como tal o el nadar, también tienes los restaurantes para tomar y comer algo que están justo al borde de la playa. Bueno, el recorrido de nosotros arrancó directamente en el muelle y vamos caminando ya de vuelta a lo que es el paseo marítimo, ¿no? La verdad que un paseo que te vas a tomar tu tiempo sacando fotos, te vas a tomar tu tiempo apreciando lo que es esta ciudad, ¿no? Un recorrido muy bonito y que tiene sus detalles, ¿no? Ahora hay que ver si alcanzamos a tener un tiempo de recorrer todo lo que queremos ver en un día o si terminamos en la playa descansando y retosando un poquito por ahí. Como nombré anteriormente, bueno, ahí se escuchan las campanadas de la iglesia de Los Ángeles y a la par de que se escuchó la campanada, también vemos ahí que la playa está justo pegada a la iglesia y también justo pegado a la línea de restaurantes de primera mano. Así que puedes venir a disfrutar con una sombrillita en la playa o, si no, te metes en uno de los restaurantes y también puedes disfrutar acá de la ciudad. El primer recorrido que tienes que hacer es este recorrido de lo que es el bulevar, que pasa toda la parte del paseo marítimo. Ahí, como se darán cuenta, a mis lados tenemos restaurantes que cubren todo lo que es la costa del paseo marítimo. Y van a caminar directamente hacia donde se encuentra la iglesia, ¿no? La iglesia de Los Ángeles, porque justo detrás de la iglesia se encuentra una pequeña cosa que quizás nos pasamos por alto, ¿no? Esa pequeña capillita. Acá por lo menos hay un detalle que me gustó un montón, el Petit Café, que es un cafecito bastante pequeñito que está justo en la muralla de la ciudad, pero que a su vez tiene acá las mesas para que la gente se sienta. Así que ahorita nos venimos a tomar un café ahí en el Petit Café. Bueno, al final del bulevar se van a conseguir este pequeño pasaje que los lleva al otro lado del peñasco y está justo a la puerta de la entrada de la iglesia. Lamentablemente la iglesia está en obras, así que no la vamos a poder conocer por dentro, la tendremos que disfrutar por fuera, y un pequeño detallito que está justo pasando este cruce. Como se alcanza a ver al fondo, ya cruzamos lo que es la entrada de la iglesia y justo ahí se encuentra una pequeña porción de tierra que sale y hay una pequeña capilla justo allá, con una cruz. Y les aseguro que va a ser una vista totalmente espectacular y una foto que no se quieren perder. Hemos llegado ya a la capilla San Vicente y la verdad que una capilla muy bonita, muy espectacular, pero que suele estar cerrada. Si te quieres evitar las multitudes, siempre te vas a conseguir personas acá para tomarte una foto. Si no te molesta, no hay problema, pero si te las quieres evitar, ya tú sabes cuál es la mayor recomendación de viaje. Siempre es ven temprano a los sitios y no te vas a conseguir todo tan poblado. De momento ya es mediodía, así que está bastante poblado todo.
también aquí al lado de la capilla, como podrán ver, justo frente al mar, realmente una zona un tanto complicada para grabar. Por suerte yo tengo aquí la extensión. Está el Cristo de la capilla de San Vicente, la verdad, bastante impresionante. Sobre todo me impresiona mucho que está oxidado, pero si te vas a tomar una foto, ten un poco de cuidado. Voy a mostrar un poco cómo es la vista de este sitio y se complica bastante para la parte de la fotito. Otra cosa hermosa desde acá, desde la capilla de San Vicente, tenemos el acceso de todo lo que es la caminería hasta el faro, y la vista que tenemos de todo Collioure es un espectáculo, ¿eh? Se ve la iglesia, se ve el castillo, la verdad que se ve toda la ciudad y la playa. Es impresionante la vista hermosa que tenemos desde acá. Bueno, viajeros, no me podía quedar sin acercarme acá hacia el faro, y bueno, acá está el detalle de los candados, como siempre pasa en las cercas, en los puentes y ahora también en los faros. Tú dejas tu candado ahí para recordar ese amor, pero lo más impresionante de acá es la vista que tienen de todo lo que es la ciudad, y bueno, se ve la iglesia, se ve el castillo, increíble totalmente esta vista. Bueno, me devolví hasta acá, hasta lo que era el inicio del paseo donde arrancó el video, porque ahora quiero ver si podemos ingresar al castillo. El ingreso al castillo tiene un costo de 9 euros. También hacen tours guiados y demás. Recuerden, siempre en la descripción del video les dejo cómo comprar las entradas. Si no se los dejo en la descripción del video, lo pueden visitar también en el blog de viajerosdelteclado.com. Ahí tienen siempre toda la información, tanto del video como de los detalles de dónde comprar, de esta ciudad, de los tours que hacer, etcétera. Así que vayan a viajerosdelteclado.com y me ayudan un montón si se suscriben también al canal. Bueno, aunque el sol me juega un poco en contra, ahora sí estamos aquí en la entrada del castillo. Si vamos un poquito hacia acá, se logra ver dónde está el paseo, así que estamos al lado. Vamos a entrar al castillo. La entrada tiene un costo de 9 euritos. También hay una entrada reducida que tiene un costo de 7 euros para casos especiales o grupos muy grandes de más de 15 personas. Bueno, como lo mencioné anteriormente, ya pagamos la entrada. Nos entregaron una pequeña planilla en español de la historia del castillo, así que es una planilla bastante escueta, pero funciona. Funciona bastante bien, y aparte tiene un mapita para que no te pierdas en el castillo y no seas una víctima de los casos paranormales del Castillo Royal. Así que bueno, veamos y vamos a conocer un poco del castillo. Bueno, ya nos leímos un poco de lo que es la planilla de la historia. Bueno, y para resumirles así a grosso modo, el castillo pertenecía al rey de Aragón, Jaime I, en aquello del siglo XIII. A lo largo de lo que fue del siglo XIII al siglo XV se hicieron varios rebellecimientos del castillo, y se dio a conocer un poco de lo que fue esta fortaleza como parte, no solo para cuidar el puerto, sino como parte militar de lo que fue toda la ciudad de Colliers. Así que la verdad, una obra de arquitectura impresionante y una entrada magistral. Así que en el castillo parece sacado de una aventura, pero es la vida real. Justo entrando ahí, lo primero que te consigues es este pequeño cuarto o esta pequeña bóveda ahí, que podría haber servido como almacenaje o como baños. Me parece que era como un sitio para limpiarse justo antes de entrar al castillo como tal.
Bueno, viajeros, una de las cosas que sí fue remodelada a lo largo de los siglos fue este patio central. Como verán, actualmente se utiliza no solo para hacer algunas exposiciones, sino también para hacer algunos eventos. Como pueden ver, ahí hay un escenario con algunas sillas, así que pronto habrá algún concierto, un evento, una presentación. La verdad es que no lo sé, no estoy informado, ustedes tampoco, así que no me maten en los comentarios. Cuando ustedes vengan, eso no estará ahí seguro, o estará otro. Así que bueno, de todas maneras, para disfrutar un poco de las fotos y ver un poco más en momento a momento cómo voy haciendo este video, recuerden seguirme en Instagram, así que aprovecho y dejo el Instagram por acá. Y un detalle más de esta plaza central es que si tienes tu botella de agua la puedes recargar ahí junto a los baños, importante, baños públicos a veces en los viajes o los paseos es difícil conseguir, así que aquí ya pagaste tu entrada, así que aprovecha el baño. Bueno, estamos ahorita en el Torreón y la verdad es que la vista desde acá es increíble, increíble, increíble. Bueno, se puede ver todo lo que es la playa y se puede alcanzar a ver también parte de la catedral, bueno, de la iglesia desde acá. Así que la verdad, muy bonito la vista, pero mi misión es subir hasta la torre. Veamos cómo llegamos hasta allá. Aquí tenemos una de las pequeñas habitaciones que se encuentra al lado de lo que se llama las aulas. No sé si esta será una de las aulas o tendrá otro nombre como las Cortes, que también tiene ese nombre por ahí. Como comenté anteriormente, ahorita por lo menos hay una exposición de Frank Soler, que tiene una exposición de cuadros y la pueden venir a disfrutar también acá como parte de su visita. Así que se vienen, disfrutan un poco de arte y también disfrutan de todo lo que es el castillo. De momento a nosotros nos interesa seguir la ruta. Acá tenemos dos posibles vertientes. Una, salimos a todo lo que es el recorrido lateral y otra creo que es la torre, así que vamos a ver si logramos llegar a la torre. Unas cuantas escaleras después llegamos a la torre, llegamos al mirador y esto era lo que quería ver, esta impresionante vista, ¿eh? Así que aprecien conmigo toda la ciudad, toda la playa. Allá podemos ver de vuelta todo el paseo que hicimos al inicio del video. Bueno, y oficialmente este es el punto más alto de todo el castillo. Esta es la torre más alta, tiene unos pequeños mosaicos, pero las ventanas están cerradas, así que sean respetuosos, no intenten abrirlas, no rayen nada, por favor, no sean ese tipo de turistas. Bueno, volvemos a justamente la entrada que nos desvió hacia lo que fue la torre y ahora salimos por acá y vemos otro pequeño balconcito y otra pequeña vista. Increíble, totalmente increíble la vista. Un balconcito bastante más pequeño, un espacio bastante más chico, pero que también otro lindo sitio para sacarse unas bellas fotos. Justo al lado tenemos unas escaleras un tanto empinadas, pero que nos van a llevar a todo lo que es el pasillo lateral del castillo para la cara interna de la ciudad. Y bueno, apreciamos un poco lo que son las vistas desde acá. Bueno, como verán, ahora lo que estamos es haciendo el recorrido de la parte del borde del castillo, de toda la parte interna. Un recorrido para conocer ahora también, ¿cómo dirían ustedes que es la parte frontal del castillo? ¿La parte que da hacia la ciudad o la parte que da hacia el mar? Porque se supone que el castillo es para defender a los que vienen del mar. Entonces, ¿cuál es la parte frontal? Si llegaron a esta parte del video, déjenme en los comentarios, ¿cuál es la parte frontal del castillo? ¿La de la ciudad o la del mar? Al terminar el recorrido tienen este
pequeño jardín escondido del castillo, que la verdad está muy bonito, muy bien cuidado, y que pueden venir a disfrutarlo acá y sacar las fotitos restantes que les falta de la bahía. Bueno, ahora entramos desde la Plaza de Armas hacia la zona de Barbacanas. Sin mentirles, en esta habitación aquí sí me siento que estuviera en Game of Thrones. Así que inserte aquí música de Game of Thrones. La verdad, yo creo que sería un enano, como el Imp. Tenemos otra de las exposiciones que está actualmente acá en el castillo, que son cuadros y fotos. Bueno, ya dejamos de lado el castillo, ahora sí volvemos a la ciudad y vamos a buscar algún sitio para probar la gastronomía acá de la ciudad y a ver qué platos sabrosos nos podemos conseguir acá. Así que veamos platos, veamos precios y aprendamos un poquito más de esta hermosa ciudad costera. Bueno, ya nos venimos hacia las calles internas de la ciudad porque ahora ha llegado el momento de comer algo. Así que nos venimos hasta este pequeño restaurante, el cual vamos a estar comiendo una sopita de pescado y mariscos para probar qué tal la gastronomía acá francesa. Bueno, ya nos sentamos en el restaurante y yo me pedí acá una souquette de poisson, si mi francés chouette es lo que dice, que es básicamente un consomé de mariscos, una sopa que tiene todo tipo de moluscos, también tiene sus camarones, tiene pescado, así que vamos a probarla, vamos a ver qué tal está esto, que se ve bastante sabroso. Tiene papitas. No, pimentones, estos son los pimientos padrón que dicen, pimientos padrón de España. Vale, como una crema. Me encanta, esto se come. Métele un mordisco. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Te toca el plato? ¿Ah? Sí, sí, sí. Está muy, muy sólido. Tiene pescadito. Bueno, y para luego de la comida, un poquito de café. Ya llegó la cuenta por acá y si bien la cuenta no es barata, tomé en consideración también que es un sitio turístico, ¿no? Y que están justo en la parte más turística de la ciudad. Así que 121 euritos para 5 personas. Se puede comer, así que pueden probar la comida local también y hacer sus cuentas dependiendo de lo que quieran comer. También pueden picar un poquito porque hay otras opciones en otros restaurantes. Así que ustedes vengan, prueben y busquen uno que les llame la atención. Bueno, viajeros, y ahora vamos a conocer un poquito de lo que es el centro o los bulevares internos de la ciudad. O sea, ya comimos, ya recargamos energía, pasamos por el baño y ahora sí vamos a disfrutar un poquito de lo que es el paseo interno de esta ciudad. Piérdese por las calles, hay sus subiditas, pero vale la pena visitar porque es bastante bonito. Bueno, nos alejamos un poquito de las tiendas, pero seguimos paseando por acá por el centro de la ciudad y la verdad que es una cosa súper bonita. Es totalmente espectacular lo que son las casitas coloridas, el paseo, es su ida. Si tienen problemas en las rodillas, siempre lo digo, cuesta un poco. Me llamó la atención esta casa que se llama Margarita, como mi isla querida de Margarita. Si disfrutas del arte, esta es una de las calles que tienes que visitar acá en la parte interna, donde están todas las galerías. Y una de las cosas particulares que está
es la parte de Point of View Photography, donde están esos recuadros que cubren toda la ciudad y donde puedes apuntar esas fotitos, como lo vimos en el castillo. Acá puedes venir y mostrar tu foto también desde ese punto de vista enmarcado y nada, compartir con el resto de la gente que participa del proyecto, e inclusive tu foto podría llegar a estar en una de las exposiciones. Bueno, y el paseo por el centro es así: restaurantes, comida, prueben. Esto es una de las cosas que tienen que hacer, probar. También una opción que tiene acá, justo donde empieza el centro de la ciudad, es acá. Hay un pequeño trencito turístico. Ese trencito turístico hace un recorrido a lo largo de la ciudad y tiene un guía. No sé si los guías están en español, pero voy a preguntar y les voy a decir por lo menos el precio. No me da tiempo hoy de montarme, pero por lo menos les dejo el videito por ahí de que esto también está disponible. Bueno, la información del trencito es bastante simple. Los adultos pagan 10 euritos, los niños pagan 6, así que bueno, ustedes verán si es lo que a ustedes les pinta. Hacer un tourcito sentado en un trencito es una buena opción, sobre todo si vienes con niños o con adultos mayores. Yo creo que es una buena forma de recorrer la ciudad. Lo hice en Bolonia y valió totalmente la pena. Uno de los puntos a visitar acá en Colliure es la tumba del poeta Antonio Machado, que es un poeta español bastante conocido, que murió aquí en el año 39 y que el gobierno de España también rinde homenaje, ¿no? Muere acá queda su tumba, pero todos los españoles que vienen siempre hacen una parada estratégica en este lugar para rendir un homenaje, y como pueden ver en su tumba quedan muchos de esos regalos que le dejan como un recuerdo de esta visita. Viajeros, y me vine hasta el otro lado de la playa del puerto de Daval, así conocemos también este lado de la ciudad de Colliure y la verdad muy bonito. Lo que es esta vista, así que vamos a recorrer también un poco todo lo que es este paseo y a ver un poquito más de cerca la playa y los locales que hay alrededor, porque no solo te vas a quedar con la parte que vimos en un principio, que viene siendo el centro de la ciudad. Tienes que intentar conocer todo lo que puedas encontrar. No, la vista desde acá es simplemente increíble, impresionante. No sé cómo describir esto, porque acá tienes toda la muralla del castillo, toda la muralla, y también te puedes bajar acá y mojarte en el agua. Ojo, hay piedras, no es arenita, estas son piedras, pero poder hacerlo lo puedes hacer, Ahí teníamos una señora que se estaba bañando, pero la verdad que súper bonito la vista desde acá. La verdad que el paseo que está de este lado es increíble, es bastante más tranquilo, bastante más bonito. Hay menos restaurantes, pero también hay menos movimiento. La gente se enfoca más hacia el lado de la playa, hacia el lado de estar con los niños. Hay algunas que otras actividades también para los más adultos ahí. Como vemos ahí, no sé cómo se llamará acá, pero en mi tierra solo decían polas criollas. Así que en cierto modo es parte de lo que se pueden conseguir aquí en Colliure. Y es muy bonito y tiene muchos sitios para sentarte y simplemente relajarte en la playa. Luego de dejar el paseo atrás, nos acercamos hacia esta edificación que parece una iglesia, un molino, ¿no? Y esta edificación en particular venden vinos. Acá es una vinoteca que vende los vinos locales, así que vamos a conocer un poquito por dentro. Vamos a llevarnos una botellita, vamos a ver cuánto cuesta. Se llama Les Cellars Dominicains. Perdonen mi francés, soy horrible, pero bueno, es algo así como el celar dominical. Vamos a buscar la entrada que está a 2 metros de aquí. This one has made especially for the 100th birthday of this church. Here we have 80% of Mourvèdre. This is the kind of grape.
very representative of territory of Collioure, and 10% of Black Grenache, aged in oak barrel during 2 years, and 3 years in bottle. This one is very complex, intensive, and very fruity, spicy, a lot of aroma. Okay, and we have only 500 of this, and after, no more. No more production. Yeah. Thank you. You're welcome. Oh, maybe. Viajeros del teclado, ya con vino en el bolso y con una gran felicidad nos despedimos de la ciudad de Collioure, y bueno, espero que les haya gustado esta pequeña visita de una joya escondida de la Ribera Francesa. Yo soy Fernando Malavé, recuerden suscribirse al canal, dejar su comentario, dejar su like. Nos vemos la próxima. Chao, chao.